Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: Si echa los demonios es por arte de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina, y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día, jueves 7 de marzo. Hoy es jueves vocacional, jueves sacerdotal, jueves que oramos especialmente pidiendo a nuestro Señor que nos regale abundantes vocaciones para anunciar la palabra de Dios, vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada, al sacerdocio, hombres y mujeres, jóvenes que quieran dar su sí generoso a Dios y especialmente trabajar en la viña del Señor. Hoy celebramos también en la iglesia las santas Perpetua y Felicidad, mártires. Conmemoramos hoy en la iglesia esta fiesta de Perpetua y Felicidad. Hoy la mejor explicación o la mejor manera de entender el Evangelio lo podemos hacer a través de la primera lectura del libro de Jeremías. Aquel pueblo que está pidiendo signos y señales, aquel pueblo que tiene su corazón endurecido a la palabra de Dios, aquel pueblo que ha cerrado el oído y el corazón a la acción de Dios. Es el mismo pueblo que ha recibido el mensaje a través de los profetas, que ha visto la misericordia de Dios a lo largo de la historia de la salvación, ha sido el pueblo escogido, elegido por Dios, y sin embargo es el mismo pueblo que no cree y que pide signos y señales. Ahí nos podemos ubicar nosotros para que entendamos muy bien lo que el profeta Jeremías nos dice, que es la misma denuncia que el Señor hace para su pueblo y que también nos cae a nosotros como pueblo de Dios, como bautizados, como hijos de aquel que nos ha llamado a vivir la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Pero a veces hacemos caso omiso a la palabra de Dios, no prestamos oído y solamente le pedimos signos y señales al Señor cuando estamos en momentos de dificultad, en momentos de aprieto en nuestra vida, cuando estamos pasando por momentos muy difíciles, entonces sí recurrimos a Dios. Pero la conversión y el amor a Dios nos dura mientras pasa la calamidad y luego volvemos a lo mismo. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el día de hoy. Así dice el Señor: esta fue la orden que di a sus padres. Escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que yo les mando, para que les vaya bien. Pero no escucharon ni prestaron oído. Caminaban según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Me daban la espalda y no la cara. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos los profetas un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz, fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso que no te escucharán. Ya puedes gritarles que no te responderán. Les dirás: aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido, se la han arrancado de su boca. Qué hermosa palabra que nos da hoy Jeremías, qué hermosa explicación que cae muy bien para el Evangelio el día de hoy. Jesús está liberando a un poseído por el demonio
Inmediatamente la gente incrédula dice, si éste echa los demonios, es con el dedo, con la fuerza, con el poder y la autoridad de Belcebú, el príncipe de los demonios. Inmediatamente comparan a Jesús con aquel que viene por parte del maligno y no que viene por parte de Dios. Lo que hace la fe, lo que hace, digamos, la ceguera de no tener fe, de no reconocer a Dios en esta acción que el Señor está haciendo de liberar al que está cautivo, oprimido por el mal. Es el Señor el que viene y rectifica y les dice a ellos, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si Satanás se divide contra sí mismo, él mismo llevará a su propia ruina. Pero mire lo que dice ante la palabra de Dios. Dice, otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos les dijo, y ahora sí explica, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, entonces sus hijos, ¿con qué poder, con qué fuerza y con qué autoridad los echan? Por, por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Ahí es donde está la invitación clara que nos hace Jesús. ¿Con Jesús o sin Jesús? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Escuchamos la palabra o solamente somos aquellos que venimos, recibimos el mensaje y nos vamos como si nada, como si no estuviera pasando nada en nuestra vida? El Señor anuncia, el Señor predica, el Señor da su vida por nosotros, derrama su sangre en la cruz, el Señor muestra misericordia y nosotros todavía no terminamos de creer. Ahí es donde hoy el Evangelio y la primera lectura nos invita de verdad, hermanos, a poner atención a la palabra de Dios, a ponerla en práctica y a ponerle cuidado a cómo actuamos nosotros, porque a veces nos pasa como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, pues nosotros también somos pueblo de Dios y nos está pasando a veces lo mismo. Nos echamos a la espalda los mandatos del Señor y no los obedecemos. Nos conviene creer en Dios solamente en momentos de dificultad, pero una vez que estamos bien, nos olvidamos de aquel que nos tendió la mano, de aquel que nos dio la fuerza, de aquel que nos sacó del apuro. Nos olvidamos de mi Dios. Por eso dice bien el profeta. Ojalá que nosotros volvamos nuevamente nuestra mirada y nuestros pasos a los caminos del Señor para dar testimonio de su palabra. Señor, permítenos de verdad recibir tu palabra, creer en ella, que es Jesucristo el Señor, y así que el Señor pueda seguir haciendo su obra en medio de nosotros y estar de parte de Jesús. Estar siempre de parte de Jesús, como termina diciendo el Evangelio el día de hoy. Que siempre creamos en la acción de Dios y estemos de parte de Jesús. Que Jesús siempre está de parte nuestra. No olvidemos esto. Dios nos bendiga, bendiga a nuestros hermanos que se encomiendan a nuestras humildes oraciones, los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que están pasando momentos de dificultad. Dios está con ustedes, no olviden, Dios les tiende su mano y les da la bendición que con fe le piden. Pero también ustedes coloquen su fe y su confianza en el Señor, no busquen donde no está mi Dios. Oremos por aquellos que hoy cumplen un año más de vida, hoy 7 de marzo. Sea el Señor quien bendiga su vida, su salud y sus proyectos. Feliz cumpleaños para ustedes. Dios colme de gracia y de bendición su vida. Oremos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.